Fue una noche sin estruendos. No se oyó el choque de espadas, ni el galope de caballos. Ningún soldado gritó, ningún centinela dio la alarma. Y, sin embargo, al amanecer, 185.000 hombres estaban muertos. Un ejército entero, disciplinado y cruel, cayó sin un solo enfrentamiento. No fue obra de humanos, no fue estrategia militar, fue juicio, fue intervención divina, fue la mano invisible del cielo, manifestada a través de un solo ángel. Mientras los hombres dormían en sus tiendas, seguros de su victoria, el mensajero del Altísimo descendía con una misión clara: ejecutar la justicia de Dios contra la soberbia de un imperio. No necesitó ejército, no usó armas humanas, bastó su presencia. Esta historia, casi olvidada por muchos, no es una metáfora. Está escrita en la Biblia con detalles escalofriantes. Y hoy, más que nunca, es una advertencia viva de lo que sucede cuando el hombre se burla de Dios y desafía su santidad. Si deseas conocer esta historia completa, quién fue el ángel, por qué fue enviado y qué nos revela este evento sobre los días finales, suscríbete ahora al canal, activa la campanita y escribe en los comentarios desde qué ciudad y país estás viendo este video. Lo que descubrirás te dejará sin aliento. El rey Ezequías gobernaba Jerusalén en un tiempo de tensión y peligro. Asiria, el imperio más temido de su época, había conquistado ciudad tras ciudad con una brutalidad sin igual. Ninguna nación había resistido su avance. Y ahora, las tropas de Sennacherib estaban a las puertas de Judá. La amenaza no era solo militar, era espiritual. Los emisarios asirios no solo hablaban de guerra, hablaban contra Dios. Ridiculizaban al Señor de Israel, comparándolo con los dioses vencidos de otras tierras. Su mensaje era claro: ni tu Dios podrá salvarte de nuestras manos. Ezequías, diferente de muchos reyes anteriores, no corrió a buscar alianzas políticas, no buscó caballos ni ejércitos extranjeros. Se volvió al templo, se postró con un rollo en las manos y lágrimas en los ojos. Su oración fue simple, pero estremeció el cielo. En respuesta, el profeta Isaías fue enviado con una palabra divina. No habría rendición, no habría derrota. Así dice Jehová: Él no entrará en esta ciudad ni disparará flecha en ella. Una promesa que parecía imposible frente a 185.000 soldados sedientos de sangre. Pero esa noche, mientras el mundo dormía, algo descendió del cielo. No fue un ejército, fue uno solo, un mensajero, un ejecutor, un ángel poderoso, que en obediencia absoluta desató el juicio del Dios viviente contra el orgullo de los hombres. Sennacherib no era un rey común. Gobernaba a Asiria con puño de hierro, extendiendo su dominio sobre reinos y naciones como una sombra imparable. Sus ejércitos arrasaban ciudades, destruían templos y reducían pueblos enteros a polvo. Era temido y lo sabía. Su orgullo no conocía límites. En sus crónicas se hacía llamar Rey de Reyes, el grande, el invencible. No atribuía sus victorias a estrategia ni a dioses, sino a sí mismo. En su corazón, él era Dios. Cuando llegó a Judá, no vino en son de paz. Envió emisarios con palabras calculadas, llenas de veneno espiritual. ¿Qué confianza es esta en que te apoyas?, preguntaban. ¿Piensas que tu Dios te librará? ¿Acaso los dioses de Samaria, Arpad o Hamat los salvaron? Las palabras eran blasfemias cuidadosamente diseñadas para quebrar la fe del pueblo. Hablaban en hebreo para que todos oyeran, prometían destrucción total si no se rendían, pero también ofrecían campos, pan, agua y comodidad si traicionaban su fe. Los mensajeros de Ezequías guardaban silencio, no respondieron palabra, porque el rey les había ordenado: no les contestéis. Era una estrategia espiritual. El enemigo hablaba con soberbia.
pero el pueblo resistía con reverencia. Ezequías, al escuchar el mensaje, rasgó sus vestiduras. No fue un gesto teatral, fue desesperación, fue humillación, fue clamor. Subió al templo, envió mensajeros a Isaías con una súplica. Este día es de angustia. ¿Acaso oirá Jehová las palabras del enemigo? Isaías respondió sin titubeo. Así dice Jehová, no temas por las palabras que has oído. La respuesta del profeta no fue política, fue profética. No ofreció soluciones humanas, ofreció una promesa celestial. El enemigo sería derrotado, sin entrar a la ciudad. Mientras tanto, el ejército asirio se asentaba fuera de Jerusalén, campamentos interminables, tambores de guerra, soldados sedientos de conquista. Dentro de la ciudad, el miedo crecía, pero también crecía la oración, porque cuando las puertas del cielo se abren, las armas del infierno tiemblan. Los días pasaban, no había ataque inmediato, solo presión, solo espera. Era una guerra psicológica, pero en el silencio, Dios ya estaba preparando su respuesta, no con arcos ni flechas, sino con un solo enviado celestial. Nadie imaginaba que la mayor victoria de Judá no sería en el campo de batalla, sino en la oscuridad de la noche. Una noche en la que el orgullo del mundo sería enfrentado por la santidad de un Dios que no comparte su gloria con nadie. Ezequías recibió la carta de Sennacherib llena de insultos contra Dios. No la rompió, no la respondió con furia humana. Subió al templo, la desplegó delante del altar y dijo: Señor, lee lo que dicen de ti, defiende tu nombre. Su oración no fue larga, no fue poética, fue un clamor del alma. Tú eres el único Dios sobre todos los reinos de la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y escucha. Abre, Señor, tus ojos y mira, para que todos sepan que solo tú eres Dios. Mientras el rey se humillaba, Jerusalén entera guardaba silencio. Las murallas, antes llenas de gritos de guerra, se llenaron de susurros de súplica. Los ancianos se cubrieron de saco, los niños lloraban. El pueblo esperaba una señal del cielo. Entonces Isaías envió un mensaje al rey. Así dice Jehová: he oído tu oración. Esta noche el enemigo sabrá quién gobierna el universo. Era una promesa, no de defensa humana, sino de intervención divina. La guerra no sería ganada por espada, sino por palabra. Los mensajeros regresaron al campamento asirio con confianza renovada, pero afuera nada había cambiado. Las antorchas enemigas seguían encendidas. Los soldados bebían, reían, blasfemaban. No sabían que la sentencia ya estaba escrita. En los cielos, el trono eterno emitía una orden. No se convocaron ejércitos de ángeles, no se enviaron legiones celestiales. Dios eligió a uno solo, un ángel, un mensajero, un ejecutor de justicia, que descendería esa noche con poder irresistible. La Escritura no describe su apariencia, ni su arma. No necesitaba espada, no necesitaba fuego, bastaba su presencia. Era la manifestación de la santidad divina frente a la arrogancia humana. Un solo ángel contra un imperio entero. Mientras Jerusalén dormía, ese ángel atravesó la oscuridad. Pasó por las puertas del campamento asirio sin ser visto ni detenido. Su paso era invisible, pero letal. La ira de Dios caminaba en silencio entre los enemigos de su pueblo. No hubo lucha, no hubo gritos de combate, solo un viento helado que recorrió las tiendas, un soplo invisible que detuvo corazones y quebró espíritus. En cuestión de horas, 185,000 soldados encontraron el juicio de Dios sin ver el rostro de su enemigo. Al amanecer, la escena era indescriptible. Tiendas caídas, silencio absoluto,
Cuerpos inmóviles donde la noche anterior había arrogancia y risas. Un solo ángel había cambiado el destino de una nación y demostrado que el Dios de Israel reina sobre todos los reinos. El sol comenzó a subir por el horizonte, tiñendo de dorado los muros de Jerusalén. Los primeros rayos de luz acariciaron las piedras silenciosas, los portones cerrados, los corazones aún temerosos. Nadie imaginaba que el mundo había cambiado en la oscuridad. Desde lo alto de las murallas, los centinelas miraban al campamento enemigo. Pero algo no cuadraba, no había movimiento, no se oía el sonido del cuerno ni el resonar de pasos. Solo un silencio sepulcral, demasiado denso para ser normal. Los más valientes salieron, con cautela cruzando las puertas. Se acercaron al campo de los asirios. Lo que vieron fue indescriptible. Cuerpos por todas partes. Hombres fuertes, guerreros temibles, ahora inmóviles, fríos, sin vida. No hubo batalla, no hubo señales de lucha. Era como si el tiempo se hubiera detenido y la muerte hubiera caminado entre ellos sin resistencia. 185,000 soldados, eliminados en una sola noche, sin un solo hombre israelita tocarlos. El pueblo de Jerusalén no festejó con alboroto, no hubo danzas ni celebraciones inmediatas, solo asombro, solo lágrimas, solo rodillas dobladas y rostros postrados ante el altar, porque todos sabían que esa victoria no les pertenecía, era del Señor. Sennacherib, el rey que había desafiado al Dios viviente, huyó sin gloria. Regresó a su tierra en silencio, sin ejército, sin honra, y en el templo de su propio Dios fue asesinado por sus propios hijos. Así termina la historia de los que se levantan contra el Altísimo. El nombre de Jehová fue temido en toda la región. Los rumores del juicio corrieron como fuego. Las naciones vecinas temblaron al escuchar que el Dios de Israel había enviado un solo ángel y había deshecho al mayor imperio de su tiempo. No hubo espadas levantadas, no hubo alianzas humanas, solo oración, obediencia y la mano poderosa del cielo obrando en favor de su pueblo. Fue una lección eterna. Cuando Dios pelea por ti, no necesitas temer ni al ejército más fuerte. Esa noche fue más que una victoria militar, fue una revelación. Dios no necesita multitudes para actuar, basta con su palabra, basta con un ángel, basta con su voluntad, y cuando Él se levanta, nadie puede resistirle. Desde entonces, esta historia quedó grabada en la memoria de Israel como testimonio de que el Señor de los ejércitos es real, poderoso y celoso de su nombre. El mundo había presenciado el juicio de Dios, y la historia nunca volvió a ser la misma. Muchos leen esta historia como un acto de violencia divina, pero en realidad fue una respuesta de justicia, una defensa celestial ante la blasfemia, el orgullo y la opresión. El ángel no actuó por furia, sino por obediencia al Dios justo. El juicio vino sin anuncio, no hubo trompetas, no hubo advertencias de última hora, porque el enemigo ya había cruzado todas las líneas, habían desafiado al Dios de Israel, burlado su nombre y aterrorizado a su pueblo. El cielo no podía quedar en silencio. Este evento no fue solo histórico, fue profético. Representa lo que Dios hará nuevamente en los días finales. Vendrá un tiempo cuando los ejércitos del mundo se levantarán contra su pueblo, y una vez más, la intervención divina será inevitable. El ángel enviado aquella noche fue un mensajero del cielo, pero su acción prefigura el papel que los ángeles cumplirán en el fin de los tiempos. Según el Apocalipsis, habrá ángeles que traerán plagas, juicio y destrucción a los que se oponen a Dios. No eran simples guerreros celestiales, eran ejecutores del trono eterno.
Y como aquel ángel solitario en la noche de Jerusalén, actuarán con precisión, con poder y con la gloria del Altísimo resplandeciendo en cada juicio. Pero también hay una lección para nosotros. Dios no siempre responde con ruido. Muchas veces su mano se mueve en silencio, mientras los hombres hacen planes, mientras los gobiernos conspiran. Dios ya está obrando en lo invisible. La oración de Ezequías fue la llave. No una estrategia, no una alianza militar, solo un corazón quebrantado ante Dios. Y eso bastó para movilizar al cielo, porque el poder no está en la fuerza del hombre, sino en la rodilla doblada con sinceridad. El pueblo no tocó al enemigo, no alzó espadas, solo confió, y eso fue suficiente. El juicio de Dios no necesitó ayuda humana, solo requería fe, solo requería obediencia, solo requería que alguien creyera que Él aún es Dios. Hoy muchos preguntan, ¿dónde está Dios en medio del caos? Pero esta historia responde, Él está presente, en silencio, en poder, preparando el momento justo para actuar, como lo hizo aquella noche. Y cuando ese momento llegue, sea en nuestras vidas o en el fin de los tiempos, ningún imperio podrá resistir, ningún ejército podrá escapar, porque el Dios que envió un ángel sigue sentado en su trono, y Él no ha perdido una sola batalla. Esta historia no fue escrita solo para el pasado. Fue registrada para advertirnos hoy, porque el mismo Dios que defendió a Jerusalén sigue sentado en su trono, y aún envía ángeles cuando su nombre es invocado con reverencia. ¿Cuántas veces has sentido que estás rodeado por enemigos, que las voces de intimidación son más fuertes que tu fe, que el mundo, como el ejército de Sennacherib, se burla de lo que crees? Esta historia te recuerda que Dios pelea por los que confían en Él. Ezequías no respondió con orgullo, sino con humildad. No gritó, lloró, no planeó, oró. Y eso marcó la diferencia, porque la fe verdadera no necesita demostrar fuerza, solo necesita doblar rodillas y alzar los ojos al cielo. Hoy vivimos en un tiempo donde los enemigos de la fe se multiplican. Burlas, persecución, ideologías que quieren borrar a Dios de la sociedad. Pero esta historia nos enseña que cuando todo parece perdido, el cielo puede moverse con un solo gesto divino. El ángel no fue enviado por casualidad. Fue una respuesta directa a una oración específica. ¿Y tú? ¿Estás orando con esa convicción? ¿O estás confiando en tus propias estrategias? Porque Dios responde a los corazones quebrantados, no a los corazones altivos. Muchos esperan milagros espectaculares, pero olvidan que el mayor poder de Dios a veces opera en el silencio de la noche, lejos de los reflectores, lejos del ruido, donde solo los que creen pueden ver su mano. El juicio de Dios es real, no es simbólico, no es solo espiritual, es literal, y si lo hizo una vez, lo hará otra vez, porque el Dios de justicia no cambia, ni con el tiempo, ni con la cultura, ni con los gobiernos. El ángel poderoso fue invisible, pero imparable. No negoció, no titubeó, no falló. Así es la voluntad de Dios cuando es ejecutada en la tierra. Y así serán también los juicios venideros para este mundo que desafía su gloria. Pero también hay misericordia, porque si Dios actuó por una oración sincera, aún hoy está dispuesto a intervenir por aquellos que claman. No importa cuán grande sea el enemigo, Dios sigue siendo mayor. Dios sigue enviando ángeles, así que no temas, no te rindas. No creas las voces que dicen que todo está perdido, porque el cielo aún está abierto para los que creen. Y puede que no veas al ángel, pero sentirás su paso cuando Dios diga, ahora actuaré. La noche en que el ángel descendió sobre el campamento asirio no fue solo una respuesta divina, fue una sombra del futuro, una profecía en forma de juicio, porque lo que sucedió allí, en silencio y sin testigos, volverá a suceder en una escala global.
Las Escrituras anuncian que, en los últimos días, las naciones se reunirán una vez más contra el pueblo de Dios. No serán solo soldados, serán ideologías, gobiernos, sistemas enteros que levantarán su puño contra el Altísimo. Como Sennacherib, desafiarán al Creador. Pero así como en el pasado, Dios no permanecerá callado. Apocalipsis habla de ángeles con trompetas, copas y espadas. Serán mensajeros del juicio final, ejecutores celestiales, y sus acciones harán temblar la tierra entera. En aquel entonces fue uno solo. En el fin serán muchos, cada uno con una misión, cada uno con una orden, y cada uno representando la justicia incorruptible del trono de Dios. Los que niegan esta realidad prefieren un Dios domesticado, un Dios que solo consuela pero nunca corrige, un Dios sin espada, sin juicio, sin trono. Pero ese no es el Dios de la Biblia. El verdadero Dios es fuego consumidor. El mundo moderno ha olvidado lo que significa temer a Dios. Lo han reemplazado con entretenimiento, filosofía y religión vacía. Pero el ángel que mató a 185,000 soldados sigue siendo un recordatorio viviente de que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Muchos líderes religiosos predican paz cuando no hay paz. Hablan de amor, pero olvidan la santidad, y en ese engaño conducen a multitudes hacia el juicio, porque si no advertimos al mundo, seremos cómplices de su caída. Pero hay un remanente, un pueblo que aún cree, que aún se postra, que aún clama. Ese pueblo verá al Señor levantarse una vez más, y no con palabras suaves, sino con autoridad, con fuego, con poder. ¿Estás preparado para ese día? ¿Has alineado tu vida con la palabra? ¿Estás esperando al Rey o temes su regreso? Porque lo que una vez sucedió en Jerusalén volverá a suceder, pero esta vez nadie podrá ignorarlo. Y cuando el mundo tiemble, cuando los reinos caigan, cuando los cielos se abran, serán los que hayan temido al Señor en secreto quienes se mantendrán firmes en público y sabrán que el Dios que envió un ángel ahora viene con todo su ejército. Aquel ángel poderoso no fue una figura aislada del pasado. Fue una muestra de lo que Dios está dispuesto a hacer por los que confían en Él. No por religión, no por tradición, sino por una relación real, rendida y obediente. No sabemos su nombre, no conocemos su rostro, pero su acción sacudió la historia, y lo que Él hizo no fue un acto de ira ciega, sino de justicia precisa. El cielo no actúa por impulso, actúa por propósito. Dios sigue teniendo ángeles listos, no para destruir sin razón, sino para ejecutar su voluntad cuando la maldad ha cruzado todos los límites. Y en los tiempos finales, los mensajeros del juicio no vendrán con advertencias suaves, sino con autoridad eterna. ¿Quién podrá resistir ese día? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando el Altísimo se levante? No serán los fuertes del mundo, ni los poderosos de la tierra. Serán los humildes, los consagrados, los que claman en secreto, los que aún tiemblan ante su palabra. La historia del ángel y los 185,000 soldados es más que una advertencia. Es una promesa de que Dios protege a los suyos, responde a los que oran y defiende su nombre con celo santo. Pero también es una advertencia severa. La blasfemia tiene consecuencias, el orgullo tiene límite, y cuando se desafía al Dios vivo, la paciencia puede convertirse en juicio, y ese juicio puede caer en una noche. ¿Estamos listos para ese momento? ¿Vivimos con temor reverente? ¿O hemos bajado la guardia creyendo que el juicio solo pertenece a los libros antiguos? El mismo Dios que actuó en Jerusalén está mirando hoy desde el cielo. Cada palabra que sale de tu boca, cada intención de tu corazón, cada decisión tomada en secreto, todo está delante de Él. Y cuando Él actúe, no lo hará con avisos humanos.
sino con gloria irresistible. Por eso este no es solo un relato, es un llamado a despertar, a consagrarse, a dejar el pecado oculto, a vivir como si esta noche el ángel volviera a caminar sobre la tierra. Porque el Dios que una vez respondió a una oración sincera, sigue escuchando, sigue mirando y sigue actuando. ¿Estás listo para ese encuentro? ¿Estás en paz con Él? ¿O serás encontrado dormido cuando el cielo decida moverse otra vez? Esta no es solo una historia antigua, es un espejo para nuestra generación, porque la soberbia de los imperios, la blasfemia contra Dios y la persecución del justo siguen presentes hoy más que nunca. Pero así como en aquella noche oscura, el cielo no está en silencio. Dios observa, Dios escucha. Y cuando el momento es justo, Él actúa, no con ruido, no con espectáculo, sino con poder santo y justicia perfecta. Que esta historia despierte tu alma, fortalezca tu fe y te lleve a vivir cada día con temor reverente, porque el Dios que envió un ángel para defender su nombre, volverá a intervenir. Y cuando lo haga, el mundo entero lo sabrá. Si esta historia te estremeció, haz clic ahora en el video que aparece en tu pantalla. Allí revelamos otro acontecimiento bíblico impactante que cambiará tu manera de ver la fe, la justicia y el poder de Dios. Nos vemos allí.